Bueno, entonces lo que se va a tratar en esta sección es revisar las frecuencias muestrales con la cual cuenta la estadística descriptiva. Eh, Tenemos cuatro tipos de frecuencia. Una es la frecuencia absoluta, ¿ya? Que estaría por acá. Vamos a resaltarla. Esta de acá. Luego tenemos la famosa frecuencia relativa. Posteriormente tendríamos acá en la siguiente pizarra la frecuencia porcentual. ¿Ya? Y luego estaríamos hablando de una frecuencia angular. Estas cuatro frecuencias que son propias de la estadística descriptiva tienen sus notaciones, ¿sí? A la frecuencia absoluta la vamos a designar por f sub i en esta instancia. Acá está, f sub i minúscula. A la frecuencia relativa por h sub i minúscula. A la frecuencia porcentual por p sub i minúscula. Y a la frecuencia angular por a sub i minúscula. ¿Bien? Entonces esas son las letras que identifican cada una de las frecuencias. Entonces cada frecuencia que se ha visto, que son 4, generan dos subfrecuencias. Por ejemplo, la frecuencia absoluta generará pues una frecuencia absoluta acumulada, que la vamos a designar con la letra mayúscula f sub i, y una frecuencia absoluta decumulada que se designa con la letra mayúscula f sub i asterisco. De forma análoga, la frecuencia relativa también generará dos subtipos de frecuencias. La acumulada será con h sub i mayúscula y la decumulada será con h sub i asterisco. Vamos a la frecuencia porcentual. La acumulada de esta frecuencia será designado con p sub i mayúscula y la decumulada con p sub i asterisco. Para la angular tenemos la acumulada designada con a sub i mayúscula y la decumulada con a sub i asterisco, ¿no? Entonces vean, hay un patrón, ¿no? de notación tanto para las frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y angulares, ¿no? Ya. De todas estas cuatro, la más relevante es la frecuencia absoluta, porque esa es la única que no tiene fórmula, ¿ya? Entonces enseguida vamos a detallar en qué consiste nuestra frecuencia absoluta. Pasemos a la frecuencia relativa. Una frecuencia relativa, si ustedes ven acá, lo vamos a resaltar con un cuadrito. A ver, estaríamos hablando por acá. Bien, una frecuencia relativa tiene una expresión que la calcula. Es esta, ¿no? Dice que para calcular un h sub i, ¿no? Yo solamente tengo que dividir la frecuencia absoluta, f sub i es la frecuencia absoluta, dividido entre el tamaño de la muestra. ¿Ya? N, recordemos que es el tamaño de la muestra, entonces hay que tener ese cuidado. Las otras, la acumulada y la decumulada, la vamos a ir viendo de forma más fácil en la tabla. Luego voy a explicar esta notación. Pasemos ahora a lo que es una frecuencia porcentual. Una frecuencia porcentual también tiene su formulita. Vamos a colocarla por acá. Para calcular los famosos p sub i minúscula, entonces lo que se hace es agarrar una frecuencia relativa, que es la anterior, el h sub i, y multiplicarlo por 100%. Es un trabajo bien sencillo. O sea, ese valor se le llama el valor porcentual asociado a ese renglón. Y finalmente existe lo que es
la frecuencia angular, ¿no? A la par de la anterior es el evento de la frecuencia relativa multiplicada por 360 grados, ¿no? Y esa va a ser la frecuencia angular correspondiente al reglón I, ¿no? Entonces vean, estos datos son bien importantes porque hay que realizar un determinado proceso para tratar de aplicar estas formulitas, ¿ya? Vamos a tratar de ver algún aspecto bien básico dentro de estas tablas, ¿ya? Entonces tenemos 4 tipos de frecuencias: la absoluta, la relativa, la porcentual y la angular. Entonces vamos a hacer un ejemplito básico para que podamos apreciar ese tipo de frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y angulares. Para lo cual les pido que estén alistando su calculadorita porque me tienen que ayudar con los cálculos para cotejar buenos resultados, ¿ya? Entonces vayamos viendo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Voy a preguntar sus estaturas. A ver, vamos a ver. Acá. Vamos a decir, tabulemos, ¿no? Tabulemos el dato correspondiente a la estatura, ¿no? A la estatura en centímetros de un estudiante del segundo D. De un estudiante del segundo D. Aquí estamos en centímetros, ¿no? Ya, entonces voy a tomarme el trabajo de preguntarles poco a poco cuánto realmente mide cada persona, ¿ya? Entonces empecemos a ver con Ángela Centeno. Ángela, ¿cuánto es su estatura en centímetros, por favor? 1.48. Ya, entonces sería en centímetros sería 148. Ya, centímetros. Vayamos viendo con Apasa Bismar. 173 centímetros. Muy bien. Ya. Pasemos con Apasa Sara. ¿Cuánto es su estatura, señorita? Ya. Pasemos con Benjamín Anara. 169, licenciado. Ya, 169. Pasemos con César Altamirano. 170 centímetros, licenciado. Ya, 170 centímetros. Chino Nora, por favor. Condori Jesús. 1.68, dice. Ya, 1.68. Condori Fanny. 160. 160. Copa Alicia. 158. Ya, 158. Huanca Cristian. 162, dice. Ya, muy bien, 162. Cutipa Jocelyn, ¿estás por ahí?
Sí, Lice, 156. Ya, 153. Daniela Larico. 154. Ya, 154. Ya, vayamos con Dudby. 154 también. Muy bien, 154. Pasemos con Ebert, Calizaya. Unos 173, Lice. Ya, 173. Pasemos con Dori Elías. 174. 174. Vamos, Fabiana. 156. 156. Vamos, Gabriela Álvarez. 165. Ya. 165. Vamos, joven Germán. 'Ingrid Flores. 158, Lice. Ya, muy bien. Mi estimado Iván Canquella. 173, Lice. Ya, 173. Muy bien. Iber Yuta. 168, si se puede. ¿Me repite, por favor? 168. 178. Muy bien. Vamos con Zenaida Jarandilla. 156, Lice. Muy bien, 156. Jessica Mamani. 160, dicen. 160, excelente. Laura Jocelyn. 160, Lice. Muy bien, 160. Lucía. Vamos, Lucía, ¿cuánto mide? No está. Lucy Quispe. 157. Muy bien, 157. Luz Condori. 152, Lice. Muy bien, 152. Vamos, Máxima. 153. Ya, 153. Maite Remberto. 162, Lice. Ya, 162. Quispe Nila. Vamos, Nila. 156, licenciado. Muy bien, 156. Vamos, Carla Quispe. Ya, vamos con Rodolfo. 170, Lice. 170. Vamos con Fernández Rosicela. 'Samuel Ninachoque. 153. Ya, un 153. Pasemos con Sara. Vidal pasa. Lice. 169, Lice. Ya, 169. Ya, un último dato más. Wendy.
o Sara. 154. Ya, 154. Listo. Ya, si se dan cuenta, ahí ya tengo, ¿no? Un conjunto de datos que pueden ser una muestra de tamaño 30. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos los datos en nuestra encuestita, estos datos lo van a escribir, ¿no? En la encuesta, entonces hay que tratar de tabularlos, ¿ya? ¿Cuándo se los tabula? Cuando realmente los datos sean mayores que 25, en este caso son mayores que 25, son 30 datos, y empezamos a generar la famosa tabla de distribución de frecuencia. Yo voy a hacer una tablita por ahora bien sencilla. Más adelante les voy a explicar cómo se construye esta tabla. Pero lo que interesa ahora es ver cómo se construyen las frecuencias de cada tipo. Entonces voy a definir por ahora de esta manera. Algo así. Vayan indicándome cuál es el dato más alto dentro de este conjunto de datos recolectados. A ver, el dato más alto creo que es 1,78. ¿Están de acuerdo? Sí, lice. Sí, Sí, licenciado. Ah, muy Sí, bien. lice. El dato más pequeño es este dato de acá. 148. ¿Ya? Entonces podemos ya empezar a colocar. Entonces, si se dan cuenta, hay mucha variación en los datos, ¿no? No hay unos cuantos que tal vez se repetirán, pero hay mucha variación. Entonces, no puedo armar una tabla de distribución de frecuencias, por ejemplo, a ver, ¿cuántos miden 1,52? 1 va a decir. ¿Cuántos miden 1,53? 0. ¿Cuántos miden 1,54? Entonces tengo que buscar. Entonces, para no estar haciendo todo ese evento complicado, les voy a adelantar algunas cositas bien básicas. ¿Ya? Entonces voy a crear un intervalo, se llama intervalo de frecuencia. Es cerrado y voy a definir desde 1,50 a 1,55. ¿Ya? Inge, hay uno que es 1,48. A ver, perdón, ¿dónde está entonces el 48? Merito. El primerito, Lice. ¿En el reglón? Acá está 148. Ya, muy bien. Entonces ese dato entonces tenemos que cotejarlo. Entonces no había sido el más pequeño este de acá. Ya. Entonces vamos a generar ese dato. A ver, lo tengo que contar. Ya, borramos esto. Entonces vamos a empezar a generar nuestra tablita. Sería de 1,45 a 1,50. Luego tendríamos de 1,50 a 1,55. Luego sería de 1,55 o de 155 a 160. Luego tendríamos de 160 a 165. Luego tendríamos de 165 hasta 170. Ya, abierto por si acaso. Luego tendríamos, esto hay que bajarlo un poco más. Ya. Tendríamos por acá 170 al 175. Luego tendríamos acá del 175 al 180. ¿Ya? Listo. Ahora tenemos que hacer el conteo. Ya, el conteo representa la frecuencia absoluta. Bien, como les indicaba, acá voy a designar con F minúscula sub i, que es la famosa frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta lo que hace es contar cuántos pertenecen a ese intervalo de franja. Por si acaso,
este es intervalo cerrado en el izquierdo y abierto en el lado derecho. Quiere decir que en este trozo de intervalo tiene que ir desde el 1.45 hasta el 1.49, porque el 1.50 no lo toca, es abierto. ¿Ya? Entonces vayamos viendo esas características. A este se le llama el dato inferior y a este de acá se le llama el dato superior. Ya vayamos viendo. ¿Cuántos de este listado tienen una estatura entre 1.45 hasta 1.49? Solo existe uno, Lice. Ya, entonces este 1 debe ser. Entonces anotamos ese 1. ¿Ya? ¿Cuántos tienen desde 1.50 hasta 1.54? 6, Lice. A ver, vamos seleccionando. A ver, aquí tendríamos 1, 7, 2, Lice. vayamos viendo, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7. Estamos bien, 7 tienen una estatura entre 1.50 hasta 1.54. ¿Cuántos tendrán desde 1.55 hasta 1.69? 1.55 hasta 1.69. Perdón, hasta 1.59. A ver, aquí estaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Están de acuerdo que sean 6? Sí. Sí, Lice. Sí, dice Ahora vayamos cuántos estudiantes tienen desde 1.60 hasta 1.64. 1.60 hasta 1.64. Ya, acá sería 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3 y 4. ¿Están de acuerdo que son 4? No, son 5. Son 5, Ya. Lice. ¿Dónde Son está el 5, quinto? Lice. Allá arriba está Arriba. unos 60. Lice. Ya, muy bien. 5, excelente. Por eso hay que contar con cuidado esta partecita, ¿ya? 5. Vayamos ahora a los que miden entre 1.65 hasta 1.70. 1.65 hasta 1.70. Hasta 1.69. 65 hasta 1.69. Aquí estaría 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4. ¿Están de acuerdo que son 4? Sí, Sí, Lice. Ok. Ahora desde 1.70 hasta 1.74. 1.70 hasta 1.74. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos bien? ¿6? Sí, licenciado. Sí. Y el último caso es el que está aislado, ¿no? Desde 1.75 hasta 1.79. Una vez que tú has contado, tienes que sumar ahora esta columna, ¿ya? Y tiene que dar el tamaño muestral. A ver, sumen cuánto da toda esa columna de color verde. 30, Inge. 30, excelente. Tiene que cuadrar, en pocas palabras, como la contabilidad. Acá tiene que ser el total. 30. Y acá vamos a decir total. ¿Ya? Vayamos viendo ahora. Ya. Vamos a ver ahora cómo se calculan las dos subfrecuencias, tanto acumulada y decumulada. Voy a colocarle con azul. La frecuencia absoluta
su acumulada era con F mayúscula sub I. ¿Ya? Entonces bien facilito es calcular este F sub I. Replico este de acá, ¿ya? Y voy sumando en diagonal. Y voy colocando acá. Entonces el primer evento es replicar esta primera posición, que el F1 es igual al F1 mayúscula. Entonces tendríamos 1 más 7, 8. 8 más 6, 14. 14 más 5, 19. 19 más 4, 23. 23 más 6, 29. Y más 1, 30. Y tiene que cuadrar, vean, con el n que está abajo, ¿no? Esa es la frecuencia absoluta, acumulada. Pasemos ahora al otro. Voy a generar la otra tabla. Y tengo que construir esta vez la frecuencia absoluta decumulada, que es con asterisco. Para la decumulada, observen que voy a empezar de abajo. Voy a repetir esta parte, ¿no? Y tendríamos 1. Y voy sumando con la columna principal, que es la de color verde. 1 más 6, 7. 7 más 4, 11. 11 más 5, 16. 16 más 6, 22. 22 más 7, 29. 29 más 1, 30. ¿Ya? Entonces vean dónde empiezan, ¿no? Uno empieza acá arriba y el otro empieza acá abajo. ¿Ya? Tiene que ser el número que salga en esa posición. Y si acá nos hubiese salido un 2, entonces ese 2 se replica. ¿Ya? Acá es coincidencia que los dos empiecen con unos. ¿Se entiende cómo se está construyendo las frecuencias acumuladas y decumuladas? Sí, se entiende. Ya. Sí, licenciado. Sí. Muy bien. Ahora voy a hacer otro tipo de frecuencia, ¿ya? Esta es la frecuencia absoluta y sus dos, como se dice, ¿no? Subfrecuencias. Ahora vamos a pasar a la frecuencia relativa, HI, ¿ya? Un HI, si recordamos acá, un HI no es nada más que la división de una frecuencia absoluta sobre el tamaño muestral. Si quiero calcular el H1, tendré que hacer pues el F1 sobre N. Acá mi F1 vale 1 y mi N es 30. ¿No? Si quiero calcular el H2, tendré que tomar el dato F2 y dividirlo entre N. Mi F2 es 7, ¿ya? Sobre 30. Entonces ahí me tienen que ayudar con sus maquinitas. Este es el F1, el F2, el F3, el F4, el F5, el F6, el F7. Tengo 7 filas que van resumiendo esas frecuencias absolutas. ¿Cuánto sale nuestra primera frecuencia relativa? Con 2 cifras significativas, por favor, o 3, si gustan. ¿Cuánto es 1 sobre 30? No lo escuché bien. 0.03. Ya, 0.03. Ya, 0.03. ¿Cuánto es 7 entre 30? 0.23. 23. 6 entre 30. 0.2. Ya, 0.2. 5 entre 30. 0.16. Ya, 0.16. 4 entre 30. 0.13. Ya. Ahora, toda esta columna la tengo que sumar y me tiene que salir 1. A ver, vayan verificando si evidentemente sale 1. A ver, vayan sumando, por favor.
Sí, que sale 1. Exacto, ¿no ve? Muy bien. No tiene que Sí. pasar ni ser menos que 1. Excelente. Enseguida voy a verificar si evidentemente sale 1. Voy a generar ahora las frecuencias acumuladas, tanto relativa como decumulada. ¿Ya cómo se calcula el H sub i? Facilito. Repetimos este de acá, 0.03 más 0.23. 0.26. 0.26 más 0.20. 0.46. 0.46 más 0.16. 0. Aquí sería 2. 0.62. Sería 0.62 más 0.13. 0.70. Sí, ¿Está bien o está mal? sí, que está bien. Ya, 0.75 más 0.20. Eso es 0.95. 0.95. 0.95 más 0.03. Eso no es 1. Tiene que salir 1. ¿Qué ha pasado ahí? Sale 0.98. Sí, 5 he visto y que el último me he equivocado yo. Ya, entonces. Ese cuidado hay que tener antes de avanzar con las otras frecuencias. Si no da 1, entonces hay que revisar los redondeos.